Humanos. Una charla conociéndonos. Hoy está en Humanus Pedro Calderón Bretón, escritor audaz y curioso. A través de su nuevo libro, él nos sumerge en un viaje histórico. Su pluma no solo narra, sino también educa y emociona. Nacido en México en 1951, Calderón Bretón fusiona su experiencia multifacética en negocios y comunicación con la pasión por la historia. En su novela ¿De dónde viene el agua? O Quenimeyainatl en náhuatl, nos lleva al México colonial. El acueducto de Fray Francisco de Tembleque cobra vida, revelando secretos y misterios. Acompáñanos en este fascinante recorrido. Ya metiéndome en el tema, ¿qué te hace elegir a este personaje? Mi mamá nació en Zempoala, Hidalgo, el pueblo que vendió el agua a la gente de Otumbo. Y mi mamá nació en una hacienda pulquera. Mi mamá tendría ahorita, yo creo que unos 89 años. ¿Okay? Algunos años más joven que tu papá. Algunos años más joven. Ya tendría entonces 94 años, yo creo. La diferencia era como de 4. 3 años por allá. Y hija del administrador de San Antonio Jala, así se llamaba la hacienda. Matan a su papá para robarlo. Mi mamá me platicó una teoría diferente, pero ya la platicaremos un día, que es muy interesante. Sí. Tienen que emigrar, la familia toda, ya sin el patriarca, tienen que emigrar a la Ciudad de México. Entonces aquí mi mamá trabaja en una fábrica, ahí conoce a mi papá, y se casa. Mi mamá se despega de su pueblo durante muchos años. Más o menos tendría yo unos 8, 9 años, cuando nos empiezan a llevar a Zempoala, que no era muy accesible en ese entonces, porque tenés que pasar hasta por Terracería. Ajá. Mi papá se hizo remolón un poco, pero después se volvió hijo consentido de Zempoala, con padres por aquí, con padres por allá. Entonces, era por lo menos una vez al mes ir a Zempoala e ir a quedarnos todo el fin de semana. Y un paseo obligado era ir a visitar los arcos del Padre Tembleque. Para ponerte en una dimensión, son más altos que los arcos del acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia, construido en el siglo II de nuestra era, es un prodigio romano que transportaba agua desde las montañas hasta la ciudad. Sus 167 arcos imponentes cruzan majestuosamente la plaza del Azoguejo, recordándonos nuestra conexión con la historia y la tierra. El acueducto de Segovia, un legado que perdura en el tiempo. Que era la maravilla del mundo en su tiempo, era la maravilla del mundo. Desde que me llevaron a mí a verlos, no te digo que como primera impresión, pues eres niño y dices, sí está bonito, y mira qué mundos tan grandes, y ahí me gustaría caminar por allá arriba. Te limitabas a lo fenomenológico, a lo que veías. Pero ya alguna explicación. Ya después vienen las explicaciones. Ya después vienen las explicaciones cuando te dicen, es que del Padre Tembleque, y yo decía, ¿qué apellido tan chistoso, Padre Tembleque? El Padre Tembleque se sabe muy poco, no sabe ni su nombre. ¿Cómo no? El Padre Tembleque no. Él se llamaba Francisco Tembleque porque pertenecía a la orden franciscana y él eligió llamarse Francisco y se apellida Tembleque porque era del pueblo de Tembleque, muy pegadito a Toledo y a Segovia. Y todo eso yo lo fui registrando. Y el Padre Tembleque tenía un gato negro, un gato pardo, que todos los días le llevaba a la construcción una liebre para que el padre comiera. Y si tenía algún invitado, le llevaba 2 liebres para que comieran los 2. Y si tenía 3. Entonces era un gato, pues que Dios le mandó. Proveedor, un gato proveedor. Entonces todo eso yo lo fui registrando. ¿Y de su familia qué es? No, pues nada. Y de su formación, eso ya fue muchos años después, que tenía yo 15, 16, y ya pensaba en escribir una novela. ¿Ves? Entonces, y de su familia, ¿en dónde estudió? No se sabe. Poca información. Se sabe que se subió en un barco
en Santa Cruz de Barrameda, en España. No me hagas mucho caso respecto al nombre. Ajá. Se me va ahorita. Y llega a San Juan de Ulúa, en Talpech. Ahí sí se sabe que llegó en esta noche, con otros monjes franciscanos. No es de los primeros que llega, de los 12 apóstoles, que así les llamaban, sino ya que llega en una segunda, tercera camada. Ya llega como 1530, 1540, por ahí así. Tenía 10 años o 15 años de haberse consumado la conquista. 1540 y tal. Sí. Y lo mandan a Otumba. Ahí sí ya me sorprendo los franciscanos, qué bien registrados tienen, quién llegaba, quién no llegaba, Bitácoras. quién se enferma, de qué mueren, Sí. en dónde mueren. El incipiente registro. Hay, que lleva. hay un registro exactísimo, bueno, Sí. parece ser muy exacto, de hasta qué hacían y qué no hacían, con los datos fundamentales. En el caso de Francisco de Tembleque mencionan cuando llega, cuando muere longevo, mencionan que construye los arcos. Pero te puedo decir que adornadito, pero esos son los datos fundamentales con que cuenta el historiador. Entonces, de algún modo, Pedro, se me antoja preguntarte, es como si te convirtieras, como escritor, te convirtieras en un completador de la historia. Mira, Mario Vargas Llosa dice que toda mentira o toda la verdad está influida por muchas mentiras. Y él se refiere fundamentalmente al ser novelista. ¿No? Dice, es que yo en mis mismos libros, en mis libros que son biográficos, La tía Julia y El escribidor, dice, es la verdad, pero está lleno de mentiras. ¿Qué chiste le daría yo, o qué incentivo le daría yo a mi lector si le narro mi vida? No se aburre y tira el libro. Entonces, para mí, como novelista, el encontrarme un personaje así fue encontrar un tesoro, porque me dio la posibilidad de inventar a su familia, de inventar su educación y de inventar incluso su motivación para construir esto. Otro dato que narran sus incipientes biógrafos es que le costó mucho trabajo, que era muy tímido. Y no se sabe si esa timidez se daba por su dificultad con el lenguaje, con el náhuatl, o no aprendía el náhuatl por tímido, por su dificultad. Y para construir esto, tú te das cuenta de que se necesitaba un líder para lidiar con las comunidades de los conquistadores, que eran los que mandaban y que se habían dispersado por los lugares conocidos, con los rancheros, que ya eran criollos, con las comunidades indígenas, que cada una tenía sus propias costumbres religiosas, sus propias costumbres idiomáticas, y él teniendo problemas con el idioma. ¿Cómo? Pues se necesitaba un líder, y él tímido. Y entonces es cuando los novelistas... Parece contradictorio. Sí, y es donde los novelistas dicen, hay una técnica para escribir que se llama el viaje del héroe. Que si tú te pones a ver todas las historias de los griegos, la Ilíada, la Odisea, los relatos homéricos, el héroe crece como un personaje cualquiera, se enfrenta a una dificultad, entonces viene un hecho que le produce un cambio en su personalidad, que era común y corriente, y lo convierte en un líder. Entonces viene, resuelva, se encuentra al consejero. Si tú lees cualquier historia homérica, se encuentran o los dioses o algo. Al gurú o una entidad que le ayuda en ese trance. Así. Ajá. Entonces, y termina el viaje del héroe resolviendo el problema. No. Y dentro de solucionar el problema, se encuentra con muchos obstáculos, que tú los vas a ver ahí.
Entonces a mí como novelista, en donde me dan manga ancha, me dicen, mira, estos son los datos que tienes del personaje. Hazle como quieras. Lo puedes ver de dos maneras, o decir, es muy complicado y es un personaje muy débil. Qué bueno que me estás dando la semillita y a mí me haces un árbol frondoso Ajá. o un árbol con unas ramitas nada más. Entonces para mí fue una suerte encontrarme con el personaje. ¿Y este qué tipo de árbol es? Frondoso. ¿De dónde viene el agua? De donde viene el agua, Ella y Natu. que es lo que quiere decir en Ajá. agua, que ni me lleve nato. Es un personaje muy generoso, es un personaje que da más de lo que recibe. Ahí, pues yo no que haya yo querido, pero reflejé mi personalidad ahí, que da más de lo que recibe, que se cree, que no se cree merecedor de dones. Una frase muy repetida en él es que yo soy poca cosa, yo no soy nada. Se tienen que Poco merecedor. poco merecedor. Y entonces tiene que ser sus mismos hermanos franciscanos que dicen, oye, hermano, eso que estás haciendo ya es ofender a Dios. O sea, ¿no te das cuenta del don que tienes? ¿Y quieres el don de lenguas también? No, pues eso déjaselo a Mucha ambición. Romanones. Él Sí. fue uno de los mejores oradores que llegaron a la Nueva España. Eso déjaselo a él, pero ¿quieres todo eso? No, ahí estás pecando ya. Entonces, como que lo van ubicando, como que lo van a ubicar. Noto entonces, independientemente del libro en el cual el lector va a encontrarse con distintos nudos a lo largo de la historia, Así se llaman, ¿eh? y va a encontrar pues el conflicto y la resolución de este héroe, personaje representado por el monje que describes. Pero, ¿qué te lleva a inclinarte por novelar la historia? Esta afición tuya, al menos en este libro, en esta obra tuya, ¿qué te lleva o qué te hace atractivo esa amalgama o amalgamar en este papel, en este cúmulo de hojas de papel, amalgamar la verdad y la mentira? Al final, como dice Vargas Llosa, es que la mentira se convierte en verdad. De este personaje se sabe tan poco que si yo te lo pusiera como libro de texto, terminaría siendo un héroe. Oye, me estás hablando de los libros de historia. Te estoy hablando de los libros, te estoy hablando de nuestros libros de historia. Ahora resulta que ya no sabes si Villa y Zapato fueron héroes. ¿No? O fueron implantados como héroes. Mira, la historia de México sufre varios quiebres, varios quiebres. Un quiebre muy importante se da con la post-revolución mexicana. No con la revolución mexicana, sino después de la revolución mexicana. La revolución mexicana fue un movimiento armado, nada más. No se dio en su momento un movimiento cultural, un movimiento ideológico, un movimiento filosófico, no. Vino después, con ese nacionalismo acentrado que vino impulsado por hombres tan brillantes como los 5 sabios, Vasconcelos, que incluso dice, bueno, es que los mexicanos somos diferentes, somos seres cósmicos, es la raza única, es la raza de bronce, somos la raza cósmica, el hombre cósmico, el Ulises criollo, se pone al nivel de Hitler. José Vasconcelos es hitleriano, era adorador de Hitler, pero nos trata de poner a nosotros así como raza, así como fue raza aria, así era la raza de bronce. Y así como se da en él, se da un nacionalismo mexicano que lo puedes ver reflejado en las pinturas de los grandes pintores de entonces, sí. De los pintores, de los muralistas, sí. El doctor Atul. Siqueiros, Atul, que no es muralista, pero Rivera, pero de Diego Rivera, de todos ellos, pues, de Orozco, de un nacionalismo acendrado. Salvador Novo se burlaba de ellos, ¿no? Y ellos se burlaban de Salvador Novo. Pero ahí
después de la Revolución Mexicana se empiezan a escribir nuestros libros de historia y se empiezan a crear esos héroes. Si a mí, como estudiante de historia, me preguntaras quiénes son los verdaderos héroes, yo puedo identificar a Morelos, por ejemplo. Morelos es un hombre con mucha ideología, pensamiento, pero no al nivel de Villa ni del mismo Hidalgo. Toda esa historia de nuestros héroes se escriben después de la Revolución Mexicana con ese nacionalismo acendrado de decir, eran superhombres o eran santos, ¿no? Entonces esto podría ser un libro de historia. Tiene tan pocos datos, tenemos tan pocos datos del padre De los Tembleque, otros, de los otros, como del padre Tembleque. que los puedes hacer héroes. Y así como pongo a ese nivel al padre Tembleque, pongo a indígenas, esos totalmente creados por mí, al sabio con el que se encuentra y que termina siendo su gurú, que en este momento, ¿Y qué hace héroe a Tembleque? el haberle llevado el agua a una comunidad que estaba muriendo de hambre, de sed. Tocas un tema de vital importancia hoy en día, en este momento. Se da, para que te dimensiones, el acueducto mide 34 kilómetros. O sea, tiene una longitud de 34 kilómetros. Tanto la arquería como su longitud en su momento fueron los más imponentes en su momento. La obra hidráulica más imponente en su momento, incluyendo las obras romanas y las españolas de su tiempo. Las romanas, hechas en España en su momento, y las mismas hechas en Roma en su momento. En el siglo XVI fue la obra hidráulica más importante en el mundo. ¿A qué se debe que no se le haya dado la atención que merece? No se le ha dado la atención que se merece. Afortunadamente sí se le ha dado atención para restaurarlo. Sin embargo, necesita una restauración mayor para echarlo a andar. Ya no para llevar el agua de manera funcional, sino de manera turística. Se hacen recorridos turísticos muy incipientes, muy pueblerinos. Ajá. Pero el mismo lugar merece ser visitado. Merece ser visitado por propios y extraños. Y algunos de estos kilómetros, de estos 34, quizás podrían convertirse en recorridos, culturales, turísticos. Actualmente la arquería ya lo son. Actualmente sí se hace un recorrido de los 34 kilómetros, pero se puede ver muy poco. Hay asociaciones, hay una sobre todo que le ha metido muchas ganas, pero le falta recursos. La plática va a continuar enseguida. Participa respondiendo la encuesta de este episodio o enviando tus comentarios. Humanos. Una charla conociéndonos. Entonces yo con esto pretendo despertar un poco la conciencia en propios y extraños para rehabilitar el acueducto, rehabilitarlo como un monumento cultural, no como el Estadio Azteca que nosotros todos lo hacemos monumentos, el monumento a la madre, el monumento al fútbol, el Estadio Azteca ya lo deberían tirar y hacer uno como funcional como en Estados Unidos, pero no, ¿cómo lo van a tirar? Entonces, el Estado de Hidalgo y el Estado de México son dos clientes naturales para patrocinarnos. Pedro, ¿qué le puedes decir a quien escuche para que se interese en leer de dónde viene el agua? Bueno, ahora con más razón. El sentimiento humanista es una parte muy importante del libro. La perspectiva humanista de los frailes franciscanos, por lo menos los que llegaron a ese lugar. Si no hubiera sido por ellos, la obra no se hubiera llevado a cabo. Y yo ahí lo reflejo. Porque ¿a quién beneficiaba más llevar el agua? ¿A los propósitos de la Nueva España, del gobierno de la Nueva España, o a los habitantes? A los habitantes. La Nueva España hubiera tenido posiblemente el mismo desarrollo sin ese.
estaríamos ahorita tú y yo platicando bajo los mismos, no del libro, estaríamos platicando de otra cosa. Así que hizo una diferencia en la calidad de vida de esas personas. De una población muy importante. Otumba era una población muy importante por un aspecto económico y por un aspecto geográfico. Por ahí pasaba el camino real para llegar del puerto de Veracruz a la capital de la Nueva España. Entonces era un lugar importante. Se volvió más cómodo porque la gente que llegaba a Otumba ya tenía el lugar donde quedarse porque había agua. Podían tomar agua en el recorrido, ¿no? Cosa que antes no se podía hacer. Entonces el viaje en sí mismo se constituyó más beneficio. Yo ahí pongo, por ejemplo, los conquistadores que se volvieron en terratenientes, se oponían a ¿por qué gastarle en eso? No, hay que gastarle en las minas. No, en las minas de Pachuca, en las minas de arena que tenemos en Zempoala, en las minas de piedra que tenemos en toda la región, en la cochinilla grana, que es tan valiosa en Europa para pintar de rojo las ropas y para hacer los colores rojos, el púrpura. No, la cochinilla grana se convirtió en el oro de México. ¿Para qué le invertimos? Es más, el pulque es mucho más valioso que traer agua aquí a la región. Si yo como hacendado la puedo traer de Texcoco, pero tengo que mandar mis mulas para traer el agua para mi familia. ¿Por qué no había habido la necesidad de traer agua de otro lado? Porque la población indígena se proveía del agua de lluvia. Es una zona donde llueve muy poco, pero había jagüeyes, que eran pequeñas presas, que con la lluvia de la temporada, una temporada de 3 meses de agua, se llenaba. Y eso les daba suficiente para lo vital. Y como no había animales de pezuña, no había quien contaminar el agua. Entonces les servía bien para todo el año. Cuando llegan los peninsulares, el agua se empieza a contaminar. La gente se empieza a enfermar, pero resulta que nada más los indígenas, porque los peninsulares traían el agua en sus mulas o en los mismos indígenas. De Texcoco, de Tepeyehualco, del mismo Zempoala. De Zempoala no tanto porque ya quedaba lejos. ¿Por qué no se hizo el acueducto de otros lugares más cercanos de Texcoco? Texcoco queda más cerca. Porque no se pusieron de acuerdo las tribus. Había envidia en ellos mismos. Texcoco decía, les vendemos el agua a Otumba, se va a volver una población más próspera que nosotros. No se las vendas. Y entonces por eso el padre Tembleque tiene que ir. De hecho, ya se había intentado hacer un acueducto de Texcoco a Otumba, pero se opusieron los señores de Texcoco a que se hiciera tal. Porque iban a desviar su recurso hacia otros lugares. Un recurso que los hacía ser únicos. Claro, sí. Quizás alcanzaba para todos, pero a ellos les quitaba su fuente de prosperidad. Sí, como hoy está pasando con las redes sociales y las concesiones de radio y televisión. Igualito. Hablando de traer acá a estos tiempos tu narrativa en de dónde viene el agua, ¿a quiénes ves hoy como los tembleques de hoy encargados de llevar agua o traer agua? Ajá. Yo te diría a las sociedades civiles. No me encuentro con un personaje en el cual reflejar al padre Tembleque. Pero sí me encuentro con sociedades que la misma comunidad ha ido creando localmente o nacionalmente. Oh, bueno. Asociaciones que nos ha costado mucho trabajo. No a los gobiernos, no a los civiles, a la sociedad civil. Definitivamente no me encuentro a ningún gobierno con esa mentalidad. Tú no te encuentras a ningún gobernador actualmente que no tenga la ambición de ser presidente de la República. Están un poco actuando como Hidalgo, ¿no? Totalmente, o sea, no un poco, totalmente como Hidalgo. Quiero aparecer en los libros de historia. López Obrador quiere aparecer en los libros de historia como el presidente reformador de México, como el presidente honesto, que vamos, que si lo tuviera,
esa honestidad fuera a cambiar al país completamente, que no es cierto. Primero que lo tenga y segundo que se pueda. Se necesita integridad, se necesita un hombre, se necesita hombres íntegros y sociedades íntegras. Sociedades de gobierno y sociedades civiles íntegras. Actualmente yo solamente puedo decir que existen sociedades civiles íntegras que incluso paradójicamente quieren ser como los hacendados aquí de donde viene el agua, querían matar el proyecto porque estaban contentos de esa manera. Les era conveniente. Si ya no da esta tierra lo suficiente, ¿para qué vamos a gastar en agua? ¿Para que los indígenas no se mueran de sed o de enfermedades? Déjalo, a ver cómo sale. Ya saldrá. Primero los pobres. No, es cierto. Yo quiero invitar a quienes nos escuchan a que hagan quizás lo que a mí se me antoja hacer, que es descubrir cómo este hombre logró llevar a buen fin un proyecto tan imponente como el que has descrito. Y por otro lado, él también me hace reflexionar respecto a cómo han cambiado este humanismo de los franciscanos de entonces, que buscaban procurar de este vital líquido a la población, y que ahora es la población misma la que tiene que buscar la forma de obtener este recurso en la actualidad. Mira, tratando de traer un poquito el ejemplo que te acabas de poner a la actualidad, Sí. es los franciscanos y el clero no fueron buenos al venir aquí. O sea, no eran el alma de Dios como fue Tembleque y con algunos que le tocó convivir. Este es el lado amable de la conquista. Entonces, o sea, toda conquista, toda fusión de culturas y de comunidades tiene su lado bonito y su lado cruel. Esa dicotomía. Toda esa fusión, esa dicotomía, tiene su lado bueno, su lado cruel. Indudablemente que la conquista de México tiene un lado cruel muy amplio sobre el cual se ha escrito y se puede escribir más, a tal grado que llega a pensar gente que todavía en la actualidad nos tengan que pedir perdón. Me hace ridículo, pero sí tiene su lado cruel. Yo abordé el lado amable. Sí, también. ¿Qué puso tu mirada en lo amable y no en la crueldad? Primero en que la crueldad ha sido ya tratada desde muchos puntos de vista, desde muchos ángulos, y se me hace que los ejemplos los puedes encontrar a la vuelta de la esquina, y así han sido tratados. Encontrar el lado amable fue difícil, tanto del lado de la iglesia católica, que para mí significó un lastre en la formación de nuestra nación, incluso hasta tiempos actuales, se me hace un lastre. Hay garabatos de alive. Sí, pero en general lo ves como un obstáculo para el desarrollo. Es una religión muy campechana. O sea, te pusiste hasta la madre. Pero mírame mañana y te confiesas de que te gastaste la lana de la quincena y que tus hijos se van a morir de hambre, pero reza 3 Padres Nuestros, arrepiéntete. Y deja aquí Y bueno, y si antes de salir puedes dejar para las necesidades de la iglesia, es más que suficiente. Me he quedado corto al escribir un libro que se llama El Purgatorio. Y cómo en el siglo XIV se inventa el purgatorio para construir el Vaticano, lo que actualmente es el Vaticano. Sí, para hacerse de recursos. ¿Y de dónde? Sí, empiezas a vender indulgencias, a hacerte. Y se volvieron los vendedores de indulgencias que fueron a viajar por toda la Europa conocida, ¿no? Hasta que estalló con Lutero. Hasta que estalla con Lutero y después vienen las otras divisiones, pero hasta que Lutero dice esto no puede ser, ¿no? Entonces, es una religión muy campechana que igual nos hace campechanos a nosotros. Bueno, al fin, hace rato hablábamos de culpa. Es que no es culpa, es hacerse responsable. Así lo puedo yo traer. Yo veo el lado amable de la historia, que fue difícil, si tú lo buscas actualmente, es difícil encontrarlo, pero sí tuvo su lado amable. La misma cultura, esa mezcla que se hace nos hace ser, quizás lo que Vasconcelos sí exageró, ¿no? Son la raza cósmica, no, somos únicos, pero como es único, cualquier pueblo, cualquier comunidad. Es más, en la República Mexicana podemos encontrar muchas diferencias en el norte que todas enriquecedoras, ¿no? Y eso fue definitivamente por esa mezcla.
pues ya quiero averiguar cómo este hombre logró concretar semejante obra con tan pocos recursos, sobre todo propios, como este de su impedimento para la narrativa o para la expresión o para las lenguas, y a pesar de ello convertirse en un líder que lograra edificar semejante obra que ayudó a tantas personas. Hubo necesidad de que él sacara a brillar las cualidades indígenas, las cualidades del talento indígena. Entonces, por eso también hay muchos indígenas que son personajes importantes en el relato, en la novela. E incluso su gato pardo se vuelve un actor muy importante. El proveedor. El proveedor se vuelve muy importante. Bueno, para acabar más pronto, era más popular que el padre Tembleque. De acuerdo. Termina siendo más popular que el padre Tembleque. Interesante, Pedro. Gracias por la charla. Invito a quienes nos escuchan a que lean De dónde viene el agua, de Pedro Calderón Bretón. Es un placer platicar contigo. Gracias, Pedro. Igual para mí, es un placer. ¿Dónde podemos acceder? Actualmente solo en Amazon. A través de Amazon puedes adquirir. Y solo en la versión Kindle. No, ya la versión física también. Okay. Y la versión Kindle. Y aquí en las librerías, que son estas del otro lugar de La Mancha, que hay 3 librerías del lugar de La Mancha. Y espero que con la siguiente remesa de libros ya podamos encontrarlo en Gandhi también. Muy bien. Será en menos de un mes. De acuerdo. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Un placer. No, hombre, gracias a ti. También nos interesa conocerte más. Déjanos entrevistarte. Tu vida es muy interesante para nosotros. Comunícate haciéndonos saber que quieres que te conozcamos charlando en Humanus. Continuamos. Humanus. Una charla conociéndonos.